Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy les tenemos un nuevo episodio de Experiencias USMLE, la serie donde hablamos con médicos y estudiantes que les ha ido excelente en sus steps para que nos compartan estrategias, recursos, tips, que en general cómo les fue, qué harían distinto y todo ese tipo de cosas. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Santiago Calegari, quien es un estudiante de la Universidad de los Andes. Él sacó 262 en su Step 1 y 270 en su Step 2. Santiago y yo cubrimos un montón de temas durante la entrevista y él fue tan querido dejarnos a todos los suscriptores del canal una prueba gratis de Osmosis Prime. Lo único que tienen que hacer es ir en la descripción y dejaremos un par de links. El primero va a ser para su prueba gratis de Osmosis Prime y el segundo va a ser para que ustedes vean cómo pueden hacer parte del equipo Osmosis. Recuerden además que si quieren apoyarnos para que sigamos subiendo ese tipo de contenido completamente gratis para ustedes, lo único que deben hacer es regalarnos un like, un comentario y suscribirse al canal. Y ahora sin más, comencemos. Entonces, Santi, qué alegría tenerte aquí en el canal. Qué chévere que podamos hablar contigo. Tú vas a ser el pionero en esta serie de entrevistas acerca del USMLE, no tanto de pasar a residencia, porque pues ni tú ni yo hemos pasado a residencia, pero sí en cuanto a cómo fue nuestra experiencia con el USMLE. Entonces, Listo. me gustaría que comenzaras explicando, pues como contándonos un poco cuándo comenzaste con esto, los steps, qué resultados sacaste. Tú ya salió en el canal, ya tenemos como un Q&A del Step 1 porque también te fue muy bien. Entonces lo dejaremos por ahí en alguna parte de la pantalla, pero me gustaría que nos explicaras un poquito de cómo te fue, tu experiencia general y eso. Listo. Bueno, yo empecé a preparar el Step 1. Yo hice el Step 1 hace casi un año. Lo hice en diciembre 18, creo que fue. Y lo preparé por 5 meses. Entonces empecé a estudiar en julio, porque me tomé un mes para viajar, para descansar un rato de la universidad. Y ahí sí llegué y me puse a estudiar. Entonces, bueno, en el Step 1 tuve mucha suerte y tuve un buen puntaje. Saqué 262. Bueno, esto fue bien, por suerte. Volví a la universidad otros 6 meses, estaba en noveno y pues pasó todo lo de la pandemia, entonces decidí aplazar un poco porque no parecía muy, no sé, como muy confiable cómo iban a ser las rotaciones virtuales y la universidad intentó simular un hospital dentro del edificio donde está la Facultad de Medicina, entonces pues estaba algo dudoso, entonces decidí preparar el step 2 antes. Finalmente eso resultó ser muy bueno porque realmente pegar los dos steps es buena idea si uno realmente quiere irse. O sea, si lo más importante para uno es irse y sacar los mejores puntajes, pegarlos es lo más inteligente porque pues se sobrelapan a veces ambos steps. Sí, yo también estoy full de acuerdo con eso. Me gustaría tocar un poquito más a profundidad ese tema más adelante, pero, pero si quieres, sigue contando. Ibas en que en el Step 2 lo presentaste como sin querer planeándolo, pero de una vez lo hiciste y cómo te fue. Sí, bueno, entonces decidí, pues, decidí adelantar el step 2, yo lo quería preparar cuando ya estuviera grabado, entonces decidí adelantarlo y prepararlo. Entonces lo preparé 4 meses. Bueno, sí, no me acuerdo cuándo empecé, pero 4 meses desde hasta donde lo presenté. Me tocó rotar un mes, entonces fue ahí un poco interrumpido, como la mitad de la preparación que me tocó rotar, pero pues por suerte el último mes sí fue dedicado a eso 100%. Y ya, pues en el Step 2 saqué 270, me sentí terrible, ese examen es horrible, o sea, a diferencia del Step 1 que me sentí relativamente bien y feliz cuando salí, el Step 2 salí golpeado. Pero bueno, finalmente todo salió bien por suerte y ya. Y acá me tienes. Ok. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta y es, antes de que tú comenzaras todo esto, ¿tú pensabas que, o sea, si alguien hubiera llegado y te hubiera dicho antes de que tú siquiera hubieras comenzado a estudiar para el Step 1, y te hubiera dicho, usted va a sacar 262 y 270 en el Step 1 y el Step 2, ¿tú qué tan factible veías eso? ¿Qué tan difícil veías la situación? Porque por lo menos yo, si a mí alguien me hubiera dicho, vas a sacar 232 en el Step 2, yo le decía 5% de probabilidad, o sea, lo veía tremendamente improbable, muy difícil. Yo decía, si saco 150, muy por bien servido. ¿Cómo lo veías tú? Uy, no, Santi, no, yo me hubiera reído. O sea, si alguien me dice como,
porque alguien me decía, como no, y si la toteas, y yo, como no, es que la voy a totear. Sí, o sea, eso no, pues nunca se me pasó por la cabeza, siempre el step, no estoy muy seguro, eso varía mucho en cada universidad, cómo se piensa el examen, pero en general en mi universidad, sí es, el step se ve como, wow, o sea, como, ush, un examen tan duro. Entonces, claro, a uno solo le llegan las historias como de, uff, no, hay una niña que llevas año y medio estudiando y se llora todos los días. Y uno como, "Ush, Si no ¿en qué me escuchas voy a las meter?". historias trágicas todo el tiempo. Entonces, y casi nunca llegan historias buenas, casi siempre son historias Ujú. trágicas. Entonces, no, pues si me decían, yo empecé, mi meta era sacar 240 optimista. O sea, yo dije, bueno, pues saco la media para anestesia y creo que era 233 para el step uno. Y ese era mi objetivo. O sea, mi objetivo no era nada más. Sí, Entonces, promedio, básicamente. comencé que pude ir subiendo poco a poco. Entonces dije, no, pues ya ahí sí, ya, si ya pasé mi meta, ya pues a darle hasta donde llegue. Sí. O sea, no, pero no, no hubiera pensado jamás, 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 jamás se me pasó por la cabeza sacar una súper buena nota ni nada. Eso creo que puede ser muy alentador. Yo por lo menos, si yo hubiera estado del otro lado, creo que me hubiera gustado escuchar eso, como que uno piensa que le va a ir mal y que es un examen imposible, pero pues aquí hay por lo menos dos ejemplos de que uno, a veces las cosas le pueden salir bien si uno hace lo que hay que hacer. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo comenzó todo? O sea, tú decidiste, listo, me voy con o sea, por este camino de Estados Unidos. ¿Cómo decidiste cuánto tiempo le ibas a dedicar? ¿Cómo decidiste si aplazar un semestre? ¿Cómo tomaste qué te llevó, o sea, qué cosas pasaron por tu cabeza al tomar esas primeras decisiones como, ok, voy a hacer esto y lo primero que tengo que hacer es esto, esto y esto? Listo. Pues yo creo que yo quería presentar el STEP en algún momento. O sea, sí, primero esa era como presentar el STEP. Entonces dije como no, pues quiero presentarlo porque yo lo quería presentar, tal vez no tanto por Estados Unidos, sino como por un reto. Tal vez, no sé, por cultura en la universidad, como siempre estaba ese reto. Ujú. Entonces, no sé, tenía ganas de hacerlo. Entonces dije, no, lo voy a hacer, pero el semestre que lo hiciera, sí, no tenía ni idea. Entonces dije, finalmente apareció un viaje chévere con mi papá, que le dije, pero se comía 2, 3 semanas del semestre. Entonces dije, como no, pues lo voy a hacer este semestre. Fue entre octavo y noveno. Entonces dije, no, pues no creo que haya un semestre mejor para aplazar o no. Y si quiero que me sirva, como yo no tenía muy en mente Estados Unidos y simplemente quería hacerlo, quería simplemente era como repasar y aplicar esas cosas durante la rotación o el internado. Okay. Entonces aplacé por ese viaje y pues ya ahí yo dije como, de verdad no quiero aplazar otro semestre. O sea, como tendría que decir como estoy desesperado para decir quiero hacerlo un año, porque no, pues o sea, un semestre ya, pues no es atrasarse, sino Ujú. atrasar un semestre, aplazar un semestre es harto. Y pues Y el examen tampoco es tan barato, entonces no quería dedicarlo, o sea, quería prepararlo lo mejor que pudiera, sí, pero no irme ni nada, sino como esforzarme lo máximo en esos 6 meses y lo que fuera. ok, pues me llaman varias cosas la atención. Lo primero, creo que eres la primera persona que he visto que hace el step one por deporte, como porque sí. Pues muy interesante. Y lo otro, aplazar un semestre pues tiene muchas consecuencias. ¿Qué, o sea, cuál sería como tu consejo? Los pros y contras más grandes que tuviste, o sea, que te afectaron a ti, que de pronto tú no te diste cuenta o ya en este momento ya eres consciente de aplazar un semestre para tomar exámenes como el Step 1 y el Step 2. Que alguien que está empezando a hacer lo mismo, ¿qué debería tener en mente? Pues yo pienso que lo más importante de aplazar es curioso, pero creo que lo más importante de aplazar es no enfocarse solo en el step. O sea, es muy curioso porque uno aplaza por el step, pero si uno solo hace 6 meses eso nada más en su vida se me hace desesperante. Desesperante y más porque pues todo el resto de los amigos están viendo materias y uno está ahí solo. Pues en mi caso fue solo. Sí se han formado semestres en la universidad de que hay 3 aplazando 4, pero en mi caso el step uno fue solo y el step 2 fue igual. Entonces, se me hace que uno tiene que, yo lo que hice fue tal vez un poco escuelero, porque yo cogí como un cuaderno
por ahí abandonado y dije como, bueno, pues mi meta es hacer el examen y sacar 2.40, bueno, 2.33, que era mi meta inicial. Y dije como, bueno, esa es la meta académica. Entonces, Mm, como, ¿qué otras metas tengo? Entonces dije, no, me gustaría dedicarle un poco a la investigación también este semestre. Entonces mm. ahí puse como adelantar un poco de investigación y no sé, como me gustaría dedicarle un poco más a mi familia, que tal vez antes no podía por la universidad. Entonces puse como dedicarle una hora a mi familia, siempre comer con ellos o algo así. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Tal vez, no sé, tal vez hay mucha gente que lo ve muy frustrante, como, uff, aplazaste un semestre, pero te vas a grabar tarde. Pues yo no lo veo así, obviamente no es que mi visión sea correcta o esa sea mala, Ujú. pues yo siento que siempre nos pone mucha presión para salir y ya, 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 y hacer todo ya, 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 ya. Y no sé, también tomarse un tiempo para uno, creo que está bien aplazarle a uno una libertad que uno nunca ha tenido, y uno está dentro de la universidad, entonces uno es chiquito para eso. Entonces yo creo que ese sería mi consejo, que se debería aplazar, pero no solo hacer el examen, sino como ponerse otro tipo de metas durante su preparación. Sí. Y esas metas no solo académicas, por lo menos lo de tu familia. Sí, metas de, pues es que yo no sé, pues es que yo no soy, por ejemplo, una meta mía era empezar a leer o sea, como, no por estudiar, yo detesto leer, o sea, yo no puedo leer, yo no he leído un libro, bueno, desde ese entonces, yo no leía un libro de literatura desde que salí del colegio, y en el colegio siempre busqué resúmenes, entonces no leía como es de séptimo del colegio, un libro completo. Entonces una meta mía, por ejemplo, era esa, como empezar a leer un libro, que fue Cien años de soledad. Mm. Y ya, pues, o sea, no tienen que ser metas trascendentales, pero son metas que tal vez uno nunca ha hecho el tiempo y ahorita uno puede organizar su tiempo. Hay Entonces, muchos que, aprovecharlo de esa manera se me hace muy útil. ok, hay muchos que te dirían que como que entienden eso, pero sienten que si comienzan a ponerse otras metas, como que se van a llenar de cosas. Sí, Como que sienten que entonces les va a ir peor en el examen por eso. ¿Tú qué crees? pues no sé, Santi, yo siento que yo tuve mucha suerte en el examen, entonces cada uno va a ir una experiencia muy distinta, ¿no? O sea, yo no le podría decir a alguien como, no, pues mete obviamente más cosas. Pues, no, o sea, yo no soy nadie para juzgar a alguien de si eso está bien o mal, pero sí se me hace que si uno hace todo el examen, uno se va a quemar muy rápido, muy, muy rápido. Pues yo a los 5 meses yo estaba quemado, o sea, yo ya sabía que, no sé, yo hice los últimos exámenes predictores y yo ya sabía que sin importar lo que me sacara, igual lo hacía, o sea, lo hacía como por curiosidad, uy, ojalá saque esto. Pero sí, yo ya estaba quemado y a pesar de que lo había organizado medio bien con otras actividades, entonces yo creo que termina siendo contraproducente dedicarle 100% al examen. Puede que a corto plazo uno diga como, uy, claro, he aprendido mucho más, pero a los 3 meses, yo creo que ya se, o sea, no sé, si fuera como una gráfica, yo creo que se van equilibrando ambas gráficas hasta que una sobrepasa a la otra, que es como la que pone primero como la salud mental de uno, como Mm. organizarlo un poco pensando también el bienestar de uno y no solo en una nota. Sí. A mí me hubiera encantado hablar contigo esto antes de hacerme este one porque yo caí precisamente en esa, en esa trampa, porque lo que uno termina, lo que uno, no, por lo menos lo que iba en mi cabeza en ese momento era, ok, quiero totearlo en este examen. Mi meta personal era 250. Yo decía, 250, 260 sería como ya un sueño, pero yo decía, listo. Entonces me voy a clavar 12, 14 horas al día, voy a hacer esto. Y lo que uno creo que no piensa, que va muy en línea con lo que tú estás diciendo, es que uno no solo quiere estudiar hoy, sino que uno quiere estudiar hoy y mañana y en 3 meses y el tiempo que le vaya a tocar. Y para hacer eso uno tiene que estar mentalmente sano. Y creo que en mi experiencia la mejor manera de hacer eso es con lo que tú comentaste, no eliminando otras cosas de la vida y haciendo que la vida de uno sea solo el step one. Creo que esa es la peor manera de hacerlo. Yo lo hice y me pegué una quemada. Entonces, creo que ese es un excelente consejo. Quisiera preguntarte, ¿hay alguna otra cosa así que tú sientas que esto fue clave ya sea en mi step one o en mi step two, como cosas que de pronto la gran mayoría no habla o que la gran mayoría es indiferente, pero tú dices, uy, esto a mí me ayuda un montón? Pues paréntesis, antes ya te respondo. Pues obviamente es que tú sí te puedes dedicar 16 horas antes, pues tú eres un genio. O sea, esto va como para gente como yo, que es una persona normal.
tuvo suerte en los exámenes, pero pues no, pues tú eres un genio. Entonces, cierra ese paréntesis. Cosas que yo creo que nadie me dijo, yo creo que nadie me dijo que, bueno, sí me lo dijo un amigo que también presentó el STEP y creo que, o sea, fue el mejor consejo que me dio y de ahí se originó como yo lo organicé, que me dijo que, pues, que aprovechara el STEP, que fuera un semestre, como yo aplacé, si ese es el modelo en general de la universidad, aplazar un semestre. Entonces, como yo aplacé, entonces me dijo, este no es un semestre para el STEP, sino este es un semestre para usted y que usted está haciendo algo que le gusta y aprovéchelo, o sea, aprovéchelo como pueda. Entonces, estos créditos, Juan Pablo Espinosa, el que me lo dijo por si algo. Y yo creo que ese fue el mejor consejo y eso sí, eso rara vez lo leí, ni siquiera en Reddit, que es como la fuente de cosas para el STEP, ni siquiera lo leí ahí, casi todo el mundo solo era como claro, es que yo me dediqué sí, y 15 horas, y uno como, "Ush, pero 15 horas, eso es levantarse estudiando, o sea, es levantarse con el first aid al lado y empezar. Entonces no, pues yo no podía. Entonces, ese fue un buen consejo que no he visto mucho. Sí, completamente de acuerdo. Ok, entonces me gustaría pasar ya un poco a la parte más práctica y es, ¿qué recursos elegiste y por qué? ¿Crees que esos recursos valieron la pena? ¿Y cómo, o sea, alguien que apenas va a comenzar, cómo podría navegar? Porque pues hay muchísimos recursos. Hablemos por ahora del Step 1, más tarde si hablamos del Step 2. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con eso, con el tema de los recursos? Sí, pues de los recursos yo no tenía muy claro qué usar. Lo primero que sí dije fue, pues yo más o menos, eso tampoco lo he leído mucho, pero eso es súper importante, conocerse a uno mismo. Entonces, como si a mí me gusta aprender con videos, si a mí me gusta aprender leyendo, si a mí me gusta pues, aprender de cualquier forma. Ujú. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta aprender en grupos, o sea, estudiar en grupos no se me hace tan eficiente como estudiar individualmente. No es que sea malo, sino personalmente. Entonces, yo sabía primero que quería un horario. Entonces, eso fue como mi primera meta. O sea, quiero una aplicación que me organice el horario porque no quiero tener un horario en Excel. Eso sí, quiero tener un horario que no me produzca náuseas verlo, que los de Excel yo los veía y un millón de letras. Entonces, quiero que sea un poco más tranquilo. Ujú. Entonces, para el horario usé Osmosis. Entonces, ese fue el primero. Entonces, organicé el horario usando eso. Entonces, luego ya me metí a preguntar un poco más. Entonces, me dieron como, bueno, UWorld sí es muy famoso. O sea, UWorld sí. Yo no creo que se pueda preparar un step sin UWorld. No sé, o sea, está demasiado bien vendido ese Es banco. que sí. Además, es paradójico porque mientras más gente lo usa, más, o sea, yo conozco a una persona que lo preparó sin New que solo usó ambos. Le fue bien, sacó como 150. Pero creo que lo más sensato al final de cuentas sí es irse con un recurso tan probado como es Google. Sí, y sí, no sé. Y es que, o sea, la verdad yo no sé, pero no, o sea, uno aprende mucho. O sea, Mm. no podría decir tampoco en qué momento uno aprende tanto, pero uno queda muy bien preparado con ese recurso. UWorld, a mí me gusta mucho First Aid, yo sé que tú lo odias, Santi, solamente. Pero a mí me gusta No, mucho. no, no. Ahorita aclaramos, es que yo no lo odio, sino que creo que la mayoría de la gente lo sobreusa. Pero cuenta cómo fue, cómo es tu idea con el first aid. Es que a mí me gusta mucho First Aid porque siempre me han gustado los libros. Entonces, Ujú. siempre quise, se extendió hasta el Step 2, siempre quise un recurso como para decir, uff, ¿qué es este tema? Entonces me iba al First Aid y entonces decía como, bueno, pues eso me gustaba del First Aid, entonces me gustó usar el libro así. Entonces, para mí, iban esas dos y Patoma. Pues Patoma sí, los videos son muy buenos. O sea, ¿Los videos y el libro o solo los videos? solo los videos, el libro sí, pues no sé. Un amigo me dijo, como el libro es idéntico a los videos, no lo compres. Entonces, ni siquiera vi el libro, solo le hice caso, como, ¿en serio? Bueno, pues no lo hago. Además de que el, Sí. el libro costaba harto, como $150. Pues, más o menos, creo. Pues es. Además es que Eh, uno tiene que tener en cuenta que $150 encima de los mil y pico del step, sí, encima de los 400 de euros, entonces todo va sumando. Entonces, sí. Patoma, videos, UWorld y First Aid. ¿Algo más? Pues yo lo organicé mucho, Santi, yo no sé,
pues fue un esquema como mental, más nunca obviamente lo escribí, pero entonces esos eran como mis recursos de primera línea, así Ujú, puro medicina, puro enfoque en medicina. ujú, Entonces cuando yo iba revisando el first aid y veía un tema que me costaba, entonces, y no me quedaba claro con Patoma, entonces iba a los de segunda línea. Entonces los de segunda línea era Boards and Beyond, Osmosis y ambos. Entonces ambos ujú. solo los al final, pero se ganó el premio de segunda línea. Entonces veía los videos de Boards and Beyond o de Osmosis, ahí anotaba para que me quedara claro, porque First Aid a veces es un poco, pues, un poco abierto, solo a los facts. Ujú. Y ya, y ahí sí con esos, pues, bueno, y los NVMEs y esas cosas. Ok. Y los de... estos de primera línea y segunda línea. Segunda línea quiere decir que no los revisabas por completo, solamente como cuando tenías la duda. Los demás, los de primera línea sí, 100%. Sí, así exactamente. O sea, por ejemplo, por San Billón sí revisé casi todo de bioquímica, que no había empatoma, y pues Ujú. bioquímica yo llegué en blanco. Entonces, ese tipo de temas tal vez sí lo revisaba casi todos los videos, pero el resto sí era como, uy, este no me queda muy claro, lo voy a revisar. Ok. Em, si te tocara devolverte, hacer exactamente el mismo proceso, ¿qué cambiarías? Únicamente hablando de recursos. ¿Meterías de alguno, quitarías alguno, no le pondrías énfasis tanto o más énfasis a alguno de esos? Esa se me hace una buena pregunta, Santi. Eh, yo siento que en términos de recursos, bueno, me hubiera gustado un poco empezar UWorld antes, eso sí, tal vez lo empecé un poco tarde, entonces yo solo hice pasada y media, pues que siempre recomendan dos pasadas, o sea, tampoco era que yo iba a la segunda pasada como, uy, ya, pues, ya, no sé, yo tengo buena memoria, yo no sé si a ti te pasa eso, pero ya la segunda pasada de UWorld, pues No, ya es tu sabía memoria muchas es cosas, o sea, pésima. me acordaba muy bien de las que me costaban, entonces era como, pues, está Sí. la de, obviamente, porque Eso la me han dicho, que lectura cuando hace hacen muy. el segundo pass, como que no es que estén pensando en la respuesta, sino que se acuerdan cuál era como ese escenario y ya dicen, que este era este, como Sí, sin pensarlo. sí, sí, entonces, A mí pues, nunca me no pasa, sabía si. ojalá me pasara eso. Yo siempre siento que es una pregunta nueva. Siempre siento que es una pregunta nueva. No, es que yo tengo muy buena memoria. Es que en eso sí, en eso, lastimosamente solo en eso. Entonces yo veía la pregunta y decía, a veces ni siquiera tenía que leerla, veía las opciones y decía, es la B. Entonces eso Sí. da más rabia porque, pues, imagínate, veo la pregunta, había preguntas que respondía en 5 segundos de YouWorld porque me acordaba muy bien. Y eso no tiene sentido, o sea, creo que eso no tiene tanto sentido. Yo por eso en realidad no recomiendo tanto el segundo pass, sino el segundo pass de las marcadas, o sea, únicamente como unas preguntas muy específicas, porque creo que eso le va a pasar a la gran mayoría de las personas, que cuando estén haciendo la repasada, se va a volver como una flashcard, más que como una pregunta. Sí, sí, eso me pasó un montón. Entonces, y además yo hacía muchas flashcards. Bueno, yo sé que tú también odias las flashcards, perdón. No, no, a mí me gustan, lo Pero que pasa es que yo abusé de ellas. pero a mí las flashcards, pues claro, yo hacía las flashcards basadas en las preguntas que tenía mal, entonces eso empeoraba todo, porque a veces me acordaba hasta de la flashcard que había hecho de la pregunta. Entonces, Ujú, pues es un buen repaso, pero pues para eso están las flashcards. O sea, no es sí. que sea malo, pero pues, uno hace las flashcards precisamente por eso, para que las preguntas que uno tuvo mal, pues no las vuelva a tener mal. O sea, si te pudieras devolver, no harías un segundo paso de U-World, sino que, o ¿cómo manejarías la situación? Es que no sé, yo no sé cómo, la verdad yo siento que no le cambiaría mucho, porque creo que quedó muy adaptado a mí el esquema que yo hice. Me hubiera gustado terminar el segundo pass Sí. porque a mí me gusta mucho ese tipo de metas, como yo me he puesto la meta de hacer dos vueltas a iWorld y pues quedé en la mitad. Sí. Entonces es más como por esa maña. No creo que habría tenido un impacto muy grande, pero me hubiera gustado. Ok. Y listo. Espera que se desconecte. Ya, listo. Entonces, esos son los recursos. ¿Crees que hay maneras en donde mismos recursos, o sea, dos personas, ambos hacen exactamente lo mismo? Sí, ¿Crees que hay algo en el uso como tal del recurso que afecta? O sea, por ejemplo, me invento, eh, hacer al mismo tiempo, mientras uno lee,
bancos de preguntas, o primero leer, luego bancos de preguntas, o leer y tomar apuntes y leer y no tomar apuntes. Como con estos detalles, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué consejos encontraste útiles? Pues a mí siempre me gustó. Yo siento que eso va mucho en que uno tiene que como mantener esa postura crítica frente a lo que le digan. O sea, si tú me dices, Santi, como yo di las flashcards y yo te digo como, uy, Santi, pero a mí me gusta, pues voy a hacerlas. O sea, si yo sé que a ti, yo sé que tal vez a ti no te sirvieron tanto, pero a mí me sirvieron mucho, digamos, y que yo te diga como a mí me sirvió mucho First Aid y que tú digas como yo quiero quemar ese libro, entonces te digo, uy, bueno, pues a mí me gustó. Entonces, esa postura crítica creo que muchas veces no se tiene, o sea, muchos solo preparan, obviamente pues hay recursos más clásicos que otros, pero con esa postura uno se va dando cuenta, o sea, uno no simplemente va a preguntar todo el tiempo como, uy, me salió esta pregunta, ¿será que anoto? Uy, me salió esta, será que? Sino uno ya sabe, como, esta pregunta se ve que es un tema que no tengo ni idea, entonces, no sé, yo ya te había contado de los hitos del desarrollo, entonces yo sabía que ese tema me iba a corchar y eso pasó hasta en el step 2. En el step 1 no me salió una sola pregunta y en el step 2 me salió una. Eh, ¿Y te pero yo corchó? sabía que ese tema me costaba, entonces obviamente hice, yo no sé, pues flashcards de cada cuadrito, entonces fueron 40 flashcards en una tabla, mientras que había temas que yo sabía como, pues, este ya lo tengo presente. Entonces yo creo que es mucho más en eso, o sea, como la postura crítica que uno tiene del tema que está viendo, decir como, uy, este tema no sé mucho, voy a hacer todo lo que pueda para aprender, o decir como, uy, este tema está fácil, pues ya con esta pregunta, alguna flashcard, ahí sí algo y listo. Sí, individualizarlo de acuerdo a mis debilidades y mis fortalezas, de cierta forma. Sí, sí, Ok, tal y como lo dices. perfecto. Em, ¿Qué dificultades tuviste durante la preparación del examen? ¿Cuál fue como el top 3 de cosas que tú dijiste, "Uf, la sufrí, como esto me costó"? Del step 1 o de ambos. Sí, del este segundo. Listo. Del step 1, uy, ya sé. O sea, el step 1 sí me pasó algo que yo no he leído en que, pues seguramente obviamente más gente lo ha pasado, pues tampoco es que sea único, pero si nunca leí un post en Reddit ni nadie me contó, yo saqué lo mismo en los NVMEs desde 2 meses antes. Entonces, yo saqué 250 2 Ujú, meses antes del examen. Entonces dije, uy, me fue muy bien, estoy muy feliz. Entonces ujú, pasó un mes y saqué 250. Entonces dije como, uy, bueno, pues me queda un mes. O sea, posible que no pueda subir un poquito. 2 semanas y saqué otros 250. Una semana saqué otros 250 y faltando 5 días saqué otros 250. O sea, no subí un solo punto. ujú. Entonces, yo creo que esa fue la dificultad más grande porque ya el último envío mí cuando llovió 50, yo quería coger ese computador y lanzarlo contra la pared, cuando era la cuarta, quinta vez que me mostraba el mismo número. Entonces, no, Ajá. eso fue una dificultad bien cansona y yo creo que ese sí fue de lejos, o sea, mi top de dificultad. Y, o sea, quiero preguntarte varias cosas con eso. Uno, ¿por qué crees que pasó eso? Pues esa es una buena pregunta. Hasta el día de hoy no estoy muy seguro. Yo creería, porque hasta las barritas me variaban un montón, entonces era muy curioso, porque en una, es que esas barritas se basan en 3, 4 preguntas, entonces Las pues barritas de las especialidades de qué tanto estás. sí, Ok. entonces no sé si te acuerdas, Santi, antes eran barritas distintas, ahora son como, Ahora son como 3 puntos que siempre están en la mitad, ¿no? Que como que no dicen y ahora nada. son todas inútiles, sí. Inclusive en el reporte, en ambos reportes han sido inútiles, o sea, Mm, mi barrita sale en la mitad, no sé a ti cómo te sí. sale. En el del 2CK. En ambos me salió en la mitad, así, o sea, no me Yo no sale me ni acuerdo en el una este uno, pero en una el más. 2CK todo. Todo en la mitad, todo en la mitad. Yo me acuerdo que yo vi eso y yo dije, pucha, el que saque todo arriba, que monstruo, o sea, porque si 270 no da para eso. No, cuando yo veo, sí, fue igualito, o sea, es una barrita en la mitad, ese fue el mío del step 1 y dije como, pues gracias, o sea, listo, o sea, gracias por decirme en qué puedo mejorar. O sea, Es muy y el promedio. step 2 dije como, bueno, vamos a ver, igualito. O sea, es una torre ahí que, Sí. pero Pero bueno, tú estás antes hablando, era, o sea, cuando tú presentaste esos NVMEs, estaba el sistema viejo, en donde uno sí tenía sí, las barritas que uno le decía, esta especialidad está más hacia sí, superior y inferior en promedio. Entonces, sí, pero, ¿qué, o sea,
te pregunto eso es porque si alguien está pasando por lo mismo, bueno, lo primero, eso debe ser muy frustrante, como tú estás diciendo. Uy, fue Lo horrible. otro, pues ya estando después del examen, sabemos que eso no necesariamente significa que vas a sacar ese puntaje, tú eres el ejemplo vivo de eso, pero ¿qué le podrías decir a alguien que está en ahí, como en ese punto de estancado con sus NPMs? Oiga, no se Sí. preocupe porque esto pasa por esto y esto, o tal vez debería mejorar otras cosas, no sé qué, como que está Sí. pasando por tu mente de eso. Pues yo siento que lo más importante, sí, obviamente fue no achantarse, obviamente no es algo fácil, pero pues entender cómo, pues igual es un buen puntaje, o sea, tampoco me estoy quedando como, uy, quedó 50, que desagradable, o sea, obviamente era un muy buen puntaje, pero yo creo que lo más importante, y aún para cualquier persona que saque sea 120 o 280, es ver las preguntas en que la embarró y por qué. Yo muchas veces he visto, eso sí, no sé tú qué piensas, que muchas veces la gente solo dice como, no sabía, no sabía que era la A, listo. Entonces solo ponen como, era la A y ya, o sea, hasta ahí acaba el proceso de revisar la pregunta en los NVMEs. Yo siento que en los NVMEs muchas veces, tal vez tanto no en UWorld, porque uno está aprendiendo, pero los NVMEs uno le embarra mucho es por pensar mucho más allá o por pensar de una manera errónea para la pregunta, por lo menos. Entonces, es enfocarse mucho en eso, tal vez no en tanto como, era la B, listo, voy a poner que es la B, sino como en qué de mi proceso de pensamiento la embarré. O sea, tal vez lo que no era tan común, porque a veces eso pasa mucho. En el Step 2 pasa un montón, pero en el Step 1 a veces pasa. Tal vez no era tan común, tal vez me quedé en un detalle que era un distractor. Entonces, creo que evaluarse así también es muy útil. Uy, estoy súper de acuerdo con eso. Yo en realidad lo que hice desde por ahí, los últimos NVMEs, casi los nuevos del Step 1, desde ahí yo comencé a hacer eso y fue clave en pues en mi estudio. Lo que yo hacía era, yo cogía un cuaderno, porque la gran mayoría de los NVMEs los terminé haciendo offline, y yo al ladito de cada pregunta que estaba mal, yo ponía, esta pregunta la saqué mal porque no me sabía ese dato puntual. Esta pregunta la saqué mal porque me confundí entre dos respuestas. La saqué mal porque me fijé en un detalle que no me debía fijar. Porque me confundieron con esto, porque no leí tal cosa. Y así yo al final cogía y tenía, no sé, 20 mal. Y decía, pues, pucha, estas 20 mal, el 70% son porque leí muy rápido o no me percaté un detalle en los paraclínicos por leerlos afanado. Y eso uno le da herramientas para mejorar, porque uno dice, pues, pucha, si el 70% de lo que hice fue por esto, si yo corrijo ese error, mi puntaje va a subir. Entonces estoy muy de acuerdo con ese consejo. Sí, y yo lo hice igual, Eh, pero en un Excel. En mi caso fue en un Excel que Más anda. organizado el hombre. Pero bueno, lo que te estaba diciendo era que mucha gente utiliza eso, decir que los últimos 2 meses te quedaste como en el mismo punto, para decir que tu preparación debería ser más corta de lo que estás intentando. Como, o sea, como que si llegaste a ese punto, toma ya el examen porque no vas a subir más. ¿Tú qué crees con eso? Pues yo creo que dependerá mucho de uno, o sea, pues no sé, yo siento, pues que yo hice lo que tú hiciste, igualito pero con un Excel, entonces era como la embarré porque no sabía, la embarré porque pensé mucho, la embarré porque pensé mal, entonces yo veía mucho eso, o sea, yo decía como siempre va a haber preguntas que voy a embarrarla porque no sé, porque claramente no lo sé todo, o sea, obviamente. Sí. Entonces, si yo veía que había preguntas que la embarraba por leer mal, pues ya es así. Yo decía, como no, es imposible que no pueda mejorar esas en 2 meses. Entonces, esa era como, yo creo que eso depende, ahí sería lo que yo diría como, ese es el salto, como hacer eso y ver que uno tiene mucho por mejorar de distintas maneras. O sea, que no solo aprender los detalles raros que a veces están en los MVMs, que a veces son bien curiosos, Si uno sino queda como, hay unas preguntas que son... sí. Sino como quedarse en el resto. Ajá. Eso me, eso me lleva a una pregunta y es, mucha gente tiene la idea que uno para llegar a puntajes de estilo 160 o 170, uno tiene que sabérselas, si no todas, el 90%. O sea, como que tienes que ser una máquina de datos lleno de información, de conceptos, de receptores, de moléculas, de cuál es el gen de la forma familiar de esta enfermedad que da en el 5%. Mucha gente tiene esa idea. ¿Tú, ¿Tú qué crees con eso? Pues yo siento, Santi, o sea, hay un lado que sí es cierto, o sea, tampoco, o sea,
uno puede ser bueno tomando exámenes, pero ni aunque uno sea un dios tomando exámenes, uno puede totear un examen como el STEP 1 a punta de mañas. Ujú. Porque yo sé, yo soy muy mañoso, en los exámenes de universidad funciona usualmente ser mañoso. Entonces, como obviamente la respuesta más larga, pues si hay preguntas que tienen una frase, una palabra y hay una que tiene una frase de 3 líneas, pues es esa. Entonces, esas cosas para el step 1 no se pueden hacer. O como Sí. decir, uy, estas dos frases se parecen, entonces debe ser entre esas dos. Esa en el step 1 que ahí siempre fallan. A mí Entonces, ese tipo de pistas solo me funcionaban con las de ética. Con las de ética yo en un punto me estresé tanto porque siempre las tenía mal, que una vez leí, creo que en Reddit, alguien que dijo, la opción que invita a más conversación, esa es. Y yo sí. lo único que decía, yo a veces ni leía el caso, yo me ponía a ver cuál invita a más conversación. Esta es, y esa siempre me funciona, pero creo que es como el único truco que tengo así. No, yo creo que, no, yo también terminé, es que bueno, esa parte se me olvidó decirte, o sea, hablamos de que la dificultad más grande eran los MBA, pero yo creo que la segunda fue ética porque es que ética era muy chistoso y además contarle a la gente, como yo lo preparé solo, entonces yo le decía, como no, mi peor puntaje es ética, entonces la gente como, pero eso es simplemente lógica. Y pues claro, Sí. hay preguntas muy estúpidas, o sea, hay preguntas No, como, pues es que no vas a matar al paciente, pero es que hay preguntas que sí son como, o sea, que a hay mí lo que preguntas más me estresaba yo comenzaba a leer y yo decía, listo, yo no sé qué, aquí ya sé qué me van a preguntar, y yo ver las respuestas y nada que, o sea, yo decía, yo no diría ninguna de estas cinco, o sea, como que todas están mal, y yo decía, como carajo, para ir cuando todas dicen algo súper inapropiado, yo digo, o las que me estresaban un montón, eran las de recibir regalos, yo siempre tenía esas mal, siempre. Porque yo no sé, yo al final nunca entendí uno cuánto puede recibir. Había una vez que decían que menos de $50, había otras que nada. Entonces, esas me estresaban un montón. Pero ven, volviendo a lo que de que estábamos hablando, reales. si uno tiene que ser una máquina de conceptos para que le Sí. vaya extremadamente bien. Pues yo creo que uno sí tiene que estudiar mucho, o sea, lastimosamente sí es un examen de memoria duro. Siento que el STEP 2 no fue tanto, pero el STEP 1 sí es un examen de memoria duro. Y en especial de memoria como muy variable, o sea, no solo memoria como de cromosomas, así de datos rarísimos, sino como de imágenes de histología. Entonces, sí hay un componente grande que es memoria. O sea, Ujú, pues ahí sí me encantaría decir como no, pues simplemente cualquiera que se concentre un poco, no, realmente es una memoria dura, pero no es suficiente. O sea, alguien que tenga el first aid al lado le va a ir muy bien, pero no sé si lo totee, si solo lee first aid. O sea, yo creo que también no tiene que tener, yo no sabría cómo decirle eso, es como unas mañas, pero específicas. No sé no sabría cómo decirlo, uno va adquiriendo como esa habilidad de decir, no tengo ni idea de qué me están preguntando, pero vamos a ver las opciones. ujú, Entonces uno mira las opciones y uno dice como, ah, tal vez esta opción sería si me estuvieran preguntando esta enfermedad, ujú, pero sé que esta no es. Entonces uno la tacha. Entonces como, esta opción podría ser, pero sería más probable en un niño o algo así. Entonces como ujú. uno la tacha. Entonces yo creo que ese tipo, eso es como unas mañas, pero unas mañas ya muy elevadas, son no las mañas básicas de universidad. Entonces, Lo que yo yo creo más... que, qué pena, ¿qué ibas a decir? no, sigue, yo creo que si uno necesita un pequeño pedazo de análisis sería como el nombre más elegante. Sí. Sí, de acuerdo, o sea, es completamente innegable que uno necesita saber un montón de cosas, pero yo sí creo que a veces la gente le pone mucho énfasis a los conceptos, porque lo que tú dices, hay preguntas que uno perfectamente sabe que le están hablando y aún así uno no sabe qué responder, o uno dice, ¿cuál de las dos opciones será? Yo creo que lo que tú estabas describiendo, lo que más relación le puedo hacer es a la teoría del, ¿cómo se dice? Script en español, ¿Del del guión? guión. Sí, Sí, que uno tiene como un guión de las enfermedades o de las moléculas, lo que sea. Entonces uno dice, ah, no, en la presentación de esta enfermedad, de esta opción, usualmente es en alguien joven, yo no sé qué, así, y este caso no, como que no cuadra con ese guión. sí, Yo creo que ese tipo de habilidades sí son fundamentales. Y yo creo que eso es lo que diferencia un 250, 240 y altos de los 260, 270, porque ambos saben datos, o sea, ambos tienen eso dominado, pero creo que lo que diferencia es eso. No sé, ¿tú qué crees que diferencia esos dos puntajes como extremadamente buenos, pero uno un poquito más alto que el otro? es que yo creo que también mucho eso, o sea, y yo me doy muy cuenta de que uno es un poco,
es que no me gusta usar la palabra maña, pero bueno, uno es un poco mañoso, uno tiene uno está muy bien hecho para responder preguntas cuando, por ejemplo, uno está rotando, como yo seguí rotando después del step. Entonces me hacían preguntas, pero eran preguntas, o sea, uno está hecho ya para preguntas de selección múltiple, para poder descartar, para poder decir, claro, esta me suena un montón. Y claro, cuando uno hace preguntas abiertas, como, ¿cuál es este gen? Entonces uno queda, o sea, ahí yo veía que realmente yo no sabía mucho, o sea, no era que yo tuviera un conocimiento así de, wow, soy una Biblia de genes, no, pues me preguntaban así abiertas y yo era en blanco, como, no, pues sé cuáles no son, entonces, pues hoy eso no sirve para nada. Entonces, yo creo que es mucho eso, o sea, tener una imagen mental muy sólida de muchas cosas para que cuando uno le pongan tal vez la misma respuesta pero escrita rara o tal vez omiten algún término de los buzzwords, uno igual quede ahí, o sea, uno igual diga, igual es esto. O sea, que no dice, no sé, cualquier cosa. Boot Shaped Heart, que es el de tetralogía de Fallot, simplemente uno diga como, igual es tetralogía de Fallot. O sea, no tienen que decirme eso para que yo sepa qué es eso. Entonces es lo que tú dices, Santi. Yo creo que esa es una diferencia grande. Pero en el Step 1 fue muy chistoso que fue el You World 1. Uy, yo el You World 1 lo toteé, pero mal. O sea, yo terminé ese examen y dije, de verdad que Dios haga el step igualito a este examen. Yo saqué 279. ¿79? O sea, yo saqué y yo lo miraba y yo decía como, uy, o sea, soy un genio. Y claro, luego llegó el 2 y me destrozó mis sueños. Pero yo cuando vi el 279, yo dije como, uy, pero, o sea, salgo de acá a hacer O sea, preguntas. es que esos son que como 4 respuestas mal. Uy, no sé, o sea, yo vi el 279 y yo dije, uy, o sea, yo no sé qué me Esa la pasó, o sea, y me poseyó acá, yo no sé, Harry como con Robbins acá vinieron y me poseyeron y comencé a responder, pero uy, no, sí, pues obviamente luego luego el 2 lo destrozó, todos los envié los destrozaron, pero sí, una anécdota bien chistosa, Uy, pero yo nunca había escuchado un puntaje tan alto en ningún assessment realmente. son muy chistosos, o Pero sea, eso te imagínate debe dar un la montón de rabia que me confianza. O dio. sea, eso yo creo que ayudó un montón. No, pues yo sentí, es que imagínate, yo pasé de los 250, fue el tercer NVMe que sacaba 250 al 279. Yo dije, no, estos NVMe no sirven para nada. Entonces, sí, esa anécdota fue bien chistosa, se me olvidó. Ahorita que lo diste, que diste como, no, yo nunca he roto la barrera, me acordé cuando, sí, yo dije, uy, este examen sí que no sirve para nada porque es imposible que yo saque eso. Uf, que no, es que qué puntaje tan alto. Entonces, Santi, y tus assessments, o sea, ya nos hablaste de los 250, que al final, como ese últimos 2 meses, estuvieron estancados. Los demás assessments, ¿qué? Y pues ya tenemos la historia de tu 279 en ese UL Self Assessment 1. Entonces, ¿cómo te fue con los demás? Ah, bueno, entonces, pues después de ese, obviamente, pues yo no sé qué pasó ahí. Y ya después sí me estrellé con el 2 que pues sí sé que una nota más real, pero igual fue una nota bastante bien, que fue 264. Y ese fue 3 días antes. Entonces, Ah, y ese los fue el que envié. mejor predijo tu puntaje, ¿cierto? Perdón, dije 274, perdón, 264. Sí, por eso. Sí, fue el que mejor lo predijo, sí, a 2 puntos. Porque los NVMe siempre estuvieron a 12 puntos. No, pues el UWorld 1, pues yo no sé, estuvo a 17 puntos. Pues no sé qué pasó. Pero sí, finalmente ese fue el mejor. ¿Y el Free 120, cómo te fue en ese? Ese sí no lo presenté, Santi. Para el uno no lo presenté. ¿Y por qué? Ya estaba cansado, Santi. Había organizado, me han mutido todos los NVMe en ese mes. Bueno, no todos, varios NVMe en ese mes porque fue un mes antes, 2 semanas antes, una semana antes, 3 días antes. Entonces ya estaba cansado de hacer. Sí, me dieron como no va a hacer los 310 y dije, como no, ya estoy cansado. O sea, sí, ojalá estén esos envíen algo y ya. Ok. Entonces, ni idea. No sé cómo me hubiera ido. Algo que me gustaría comenzar esta entrevista un poquito distinto, y es por el final. Ese día del examen del Step 2, muchas cosas a uno le pasan por la cabeza. ¿Qué te pasó a ti ese día por la cabeza en el examen? ¿Durante, Santi, o como Sí. antes? O... Pues ese día del examen, o sea, durante el examen tú, ¿qué estabas pensando todo?
Yo creo que durante yo sí como, creo que lo que pensé fue como, qué examen tan difícil. O sea, solo pensé, o sea, no pensé como, bueno, me voy, soy como ya que tocó. Y tampoco pensé como, este examen está igualito a UWorld, botadísimo. Sino fue como, qué examen tan difícil. Y seguir, pues, obviamente no se podía hacer mucho, pero fue lo que se me cruzó por la cabeza en ese momento. Ok, y difícil, ¿por qué? ¿Qué fue qué sentiste que fue lo que lo hizo así? Yo creo que probablemente no era tan difícil, sino que me esperaba algo tal vez muy distinto. Es que yo no sé si tú piensas lo mismo, Santi, pero el Step 1 era igualito a UWorld. O sea, el Step 1 cambiaba 3 comas de cada pregunta de UWorld y preguntaba, o sea, preguntaba o era el mismo, la misma viñeta y preguntaba algo distinto en la enfermedad y ya, o sea, hacía algo. O sea, de resto podía ser idéntico. Pero es que el Step 2 sí era completamente distinto. A los NBMEs no tenía una coma de parecido. O sea, los NBMEs podían ser un examen cualquiera. Y comparado con UWorld, pues sí hay algunas preguntas parecidas, eso sí, y obviamente eran los mismos temas, o sea, uno estaba relativamente bien preparado, pero era muy distinto a lo que yo esperaba. Yo esperaba una copia del Step 1 de UWorld del Step 2 y fue preguntas muy distintas. Ok, pues yo no sentí tanto eso, ¿sabes? Yo lo que sentí es que yo en realidad en el Step 1 tampoco sentí mucho eso. Yo sentí que el Step 1 era algo así como una mezcla entre los NVMEs y el UWorld, Sí, pero como con su esencia particular, como que mismos temas, pero le ponían su toque. sí, Tan entonces lo que yo más sentí con este 2 yo también a mí lo que me pasaba era que yo estaba en mis bloques de preguntas y regla, o sea, cada 5 o 6 preguntas yo comenzaba a leer y yo decía que como que es esta vaina, como, como que por- las que más me estresaban eran las que yo leía todo el caso y ninguna de las opciones, o sea, por ejemplo, pues digamos que no es del examen, porque supone que no puedo hablar de las preguntas del examen, pero digamos que un assessment, yo leí un caso y era tal cual, trastorno depresivo mayor. Y yo veo las opciones, ninguna, o sea, todas con vainas que nada que ver. Y yo, cada 5 preguntas me pasaba eso, como que encontraba una que yo decía, ¿qué es esta vaina? Yo lo sentí difícil fue más por eso, no porque no lo sintiera tan parecido. Pero con eso dicho, pues nada, cuando tú saliste del examen, ¿cómo pensaste que te había ido? yo pensé, pues, bueno, no sé si me lo había tirado, o sea, hasta ya no pensé, y es como, no, pues, creo que para, eso no me consta, o pues, no sé si a alguien le consta, pero creo que para pasarlo no se necesita un porcentaje muy alto, pero se necesita un poco más de la mayoría. Pero yo salí y dije, uff, de esos assessments sí que no se van a parecer a este examen. No, pues no di como me lo eché, pero sí como, uff, me fue terrible, porque sí dudé en muchas, 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 o sea, y Sí, normalmente yo tenía buenos instintos, o sea, al parecer también en el examen real tuve un instinto ahí decente, pero, o sea, normalmente yo no tenía que usar mi instinto como para decir, "Uy, yo creo que es la B sobre la C, pero no tendría muy seguro por qué, sí. sino lo usaban algunas muy pocas, o sea, no sé, lo usaban 5 o 4 preguntas de un UWorld normal, mientras que en este fue bolear eso, 12 15 así de como, "Uy, no sé por qué no la sé, pero yo creo que es más la B. La B. Sí, sí, eso sí se siente un montón, como que uno tiene muchos, ¿cómo se llaman esos? Educated guesses, como Sí, cuando uno dice, yo creo que es por ahí", pero sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tú sentiste que el tiempo tuvo algo que ver? Porque al final de cuentas es solo una hora más que el Step 2, que el Step 1. ¿Esa hora se siente? yo lo sentí mucho. No sé si es tanto la hora, yo no siento que sea mucho, porque yo siento que el Esther 1 yo podía hacer un bloque más y salía igual, salía como un poco cansado, pero salía como otra vez, como, bueno, ya, un bloque más. Pero el Step 2 sí, sabía que si salía un bloque más, salía vuelto nada, o sea, salía arrastrándome como una babosa de Prométrica y no, pues, yo creo que, no sé si es tal vez las preguntas, es que dudar a uno Sí, lo cansa mucho. Yo siento que a mí dudar me cansa mucho, o sea, como decir, como, uy, no sé cuál es, uy, no estoy seguro.
Entonces yo siento que a mí me cansa mucho y eso no pasó tanto en el Step 1. Entonces yo siento que eso fue lo que me cansó más. No sé tú qué piensas. ¿Sabes que sí? Porque yo en el Step 1, o sea, pues es que hay varias cosas que influyeron en mi Step 1. Mi Step 1 yo lo presenté cuando era en plena pandemia y había como toques de queda y eso allá en Chía. Entonces, yo terminé comenzando el examen a las 7 y salí de Prometric como a las 12:30, una cosa así. Entonces, yo lo sentí como, wow, esto como que fue un paseíto. Eh, Aquí se sumaron muchas cosas. Yo siento que lo que tú dices es particularmente importante porque en el Step 1, como que yo, había unas preguntas donde decía, es esta, no es esta, es esta, y las comenzaba a salir así, tan, tan, tan. Y a veces terminaba con 20, 25 minutos de sobra los bloques. Entonces, como que todo se va acumulando, las preguntas como que no lo tenía que pensarlas tanto, había unas que sí, obviamente, pero como que eran más de, es esto, es esto, es esto, es esto. Con esta, todas las preguntas eran como, pucha, a ver, veámoslo otra vez, a ver, otra vez, de pronto me están mirando esto, yo creo, o sea, como que uno mentalmente está más metido en el tema, hace que los bloques sean más largos, yo no sé si tú experimentaste lo mismo, pero bloque por bloque, a mí lo máximo que me terminó sobrando fueron como 8 o 9 minutos, no me sobraba tanto tiempo. Hubo uno Sí. que quedé como a 2 minutos. Todo eso al final se sumó y de este creo que salimos a qué horas, como a las 5. Uy, yo no sé, salimos tarde. Inclusive me acordé que cuando yo estaba, me faltaba un bloque, salieron los del Step 1. No sé si a ti te pasó, Santi. Y uno Ah, veía sí. los del Step 1 como Y mucho. yo era como, chao. Y todos me veían como, ¿tú por qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, me falta un bloque. Ahora sí, ya hablando, como, ¿qué recursos utilizaste para prepararte para este Step 2? ¿Y cuánto tiempo te demoraste? Listo. Paréntesis, Santi, o sea, a manera de tu anécdota, te veías demasiado profesional. Yo no sé qué llevaste, si era un rodillo, un tapete, yo no sé qué llevaste, Ah, pero todo el mundo como ahí casual, como sentado en una silla. Y yo, hay un gato, yo no sé si tú lo viste. Entonces yo iba a acariciar al gato y el gato venía a mí. Entonces ahí compartimos un sándwich. Mientras que yo te veía ahí con el rodillo. Yo Tati, como, ¿cómo me vas a difamar así? No, lo que pasa es que a mí en esas pruebas me termina doliendo, o sea, como que de estar sentado tantas horas, yo al final quedo como con todo doliéndome. Entonces yo tengo, en realidad lo tengo por aquí, ya les muestro. Esperen un segundo. Porque era este, ¿no? ese, uy. Sí, es que esto es pro tip para los que van a hacer su step one. Si ustedes se pueden, esto vale como 30.000 pesos. Uno, uno se pone en el piso y uno comienza como a rodar en esto. Uf, esto le quita a uno todo. O sea, esto es mágico para la espalda. A mí, de verdad, esto me salvó en el step 2. Pero gracias por difamar, pero No, es que yo no me imagino a las señoras de Prometric viendo como este chico que está haciendo. Yo también veía como, ese man que está haciendo aquí. ¿qué está haciendo Santi? Ay, y hablando de eso, ya habiendo presentado dos exámenes, ¿qué cosas son útiles de llevar como, no sé, comida, eh, café, no café, bebidas energizantes, ese tipo de cosas chiquitas como que a veces uno no le pone mucha atención? ¿Hay algo que a ti te haya servido particularmente en tus dos exámenes? Pues yo siempre llevé café Santi, pero café normal. O sea, no café como negro, 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 así como de, Ujú, pues, que encendido, sino como, no sé, como, como el café típico que tomamos. ujú. Y no, pues ahí yo llevaba como chocolates y eso, porque me gustan. Pues, realmente porque me gustan. O sea, no sentí que me Sí. sirviera ni más ni menos. Uno O no sea, tiene ¿tú muchas ganas de solo, comer. Yo no sé solo si, comiste en todo el día chocolates y café? uy, pues si lo pones así suena como un poco de... Pero pues sí, sí, bueno, me comí un sándwich. Además de, entonces fue café, chocolate y sándwich. Sí. Pues, yo sí soy full de los que llevan Red Bull, como galletas, sándwiches, pero súper chiquitos. Creo que esas cosas sí ayudan. Algo que una vez vi yo en mi primer Step One, hubo alguien que hizo algo que yo realmente no sé cómo hizo esa vaina, pero hizo como 4 bloques seguidos y después se tomó como sus 40 minutos ahí comiendo su pasta, o sea, una cosa así gigante de pasta. Yo no sé qué tan útil le haya sido esa técnica,
pero creo que es comer cositas chiquitas, café, galletas, sándwiches, es como algo más sensato. ¿Tú recomiendas tomar como breaks entre cada sesión o dos, tres seguidas y luego sí un break más grande? Pues que, es que a mí, por ejemplo, me gusta es, yo sé que yo me siento y tengo la adrenalina al 100, o sea, Ujú. entonces, y curiosamente siempre mi primer bloque es el que peor me va, o sea, puede que los otros bloques sean dificilísimos, pero yo me siento y sé que el primer bloque es la peor nota. Ujú. Entonces, me siento y sé que es por pura adrenalina respondiendo y esa adrenalina me duró, en el Step 1 me duró igual, me duró 3 bloques. Ujú. Y acabé y dije, me voy a tomar un descanso. Entonces fui allá a la silla y sí, 15 minutos, 20 minutos. Y ya ahí sí Ok. tocaba partirlo más, ya ahí ya estaba cansado. Entonces ya fue creo que fue de 3 2 1 1. Creo que lo organizé así. O Sí. 1 1 hasta acabar. ¿Y en este? En este fue igual al Step 1, pero pues con el bloque más. O sea, fue 3 O 2 sea, 1. pero hiciste tres seguidos, después dos, uno, uno, uno. Sí. Ok. Y no te queda, o sea, es que yo en realidad nunca los he hecho así, porque siento que no sé qué tan concentrado estés al tercer bloque. ¿Tú sí todavía tienes como energía mental? Cuando ya vas como por la pregunta 100 más o menos. Es que, no sé, es que eso sí, esto sí es súper personal. Yo no siento que a casi nadie le pase. Pero yo creo que soy mejor respondiendo esas preguntas casi que en modo automático que en modo voy a pensar absolutamente todos los datos que estoy leyendo. Entonces, cuando ya estoy un poco cansado, curiosamente me va un poco mejor, porque siento que lo simplifico más, como es la B. O sea, y no pienso más allá como, uy, si es la D, uy, sí, pero no me dijeron si tiene historia familiar de yo no sé qué. Esa es la Como pista. creerle a la primera neurona. Sí, entonces, y la primera neurona, como que primero todas las neuronas están ahí disparadas, como es la C, es la B. Y ya luego finalmente solo queda la neurona como es la B. Como, bueno, es la B. Ok. Entonces, curiosamente a mí eso me termina yendo mejor, o sea, pero eso es puramente individual. Pero eso está, pues, es un argumento que nunca había escuchado. Tiene mucho sentido. Y pues si es la técnica que al final de cuentas te funciona, pues perfecto. Em, entonces, creo que estamos hablando de recursos. No me acuerdo si alcanzamos a responder la pregunta. ¿Cuánto tiempo fue que Ah, no, porque ahí hicimos el paréntesis para esto. ¿Cuánto tiempo fue que te preparaste y con qué recursos? Yo me preparé 4 meses y para el Step 2 usé UWorld, casi todo, y ambos. Y ahí intenté usar otros, pero fallaron. O sea, realmente UWorld es muy bueno y ambos complementó bien. Sí. ¿Cuáles otros utilizaste que no te fue tan bien? Pues yo primero quise usar el esquema del Step 1, entonces a mí me encantan los libros, entonces yo quise comprarle el First Aid, entonces dije, bueno, pues, sé que no es muy bueno, pero yo ahí lo mejoraré. Ujú. Entonces, mi primer mes fue así, o sea, tal vez mi preparación hubiera sido un poco más corta si hubiera sabido un poco más. Entonces, yo inicié juicioso leyendo el First Aid, y sí, a veces fue útil, pero en general no era útil. Principalmente porque para esas preguntas uno tiene que tener muy claro qué es lo primero que toca hacer, si ya se hizo eso, qué, si ya se hizo esto, qué. Y el first aid era como, tú puedes hacer esto a veces o puedes hacer lo otro. O si quieres, puedes hacer esto. Entonces era como, ¿y Como cuál mucho más hago? abierto. Sí. Entonces probablemente esa es una visión más real. O sea, yo no conozco muchos especialistas diciendo, ustedes siempre tienen que hacer esto, 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 esto. Que es más o Sí. menos como toca hacerlo en ese orden. Pero el first aid sí es muy abierto. Entonces, para aprender o para enfrentar las preguntas era difícil porque uno veía, el first aid decía que uno podía hacer 3 cosas y uno veía las 3 opciones en UWorld y había Ujú. una correcta. Entonces, Sí, eso pasa. Ok. Entonces, YouWorld, un poquito de ambos, 4 meses, ¿cierto? 4 meses, sí. Perfecto. Me imagino que también flashcards, ¿cierto? Ah, sí, bueno, sí, tiene razón. Osmosis para hacer las flashcards y ya. Y es decir, Ok. Em, si te pudieras devolver, aparte de lo de cambiar esto del first aid, ¿harías otra cosa distinta? yo creo que
No, yo creo que cambiándolo de First Aid hubiera hecho más ambos y creo que no sé si hubiera cambiado mucho, la verdad. O sea, no sé si me hubiera sentido mejor el día del examen porque no sentí que se parecieran mucho a ambos, pero sin duda hubiera aprendido más usando ambos desde el inicio que el First Aid. Entonces lo cambiaría por eso. Ok, perfecto. En cuanto a cronograma va, ¿cómo era tu día normal de estudio? Entonces mi día normal, usualmente yo tengo una maña súper rara para estudiar, que tampoco lo he escuchado mucho. Casi siempre los que he escuchado usan como el método Pomodoro, el de poner 25 minutos, voy y me tomo algo. Entonces, pero yo soy muy distraído, entonces, y a mí me gusta tomarme descansos largos y luego a veces clavarme, que yo digo como, uy, yo estoy que estudio 7 horas seguidas. Y a veces Ujú. ya es como, no, pues voy a estudiar 1 hora en la mañana y me clavo en la tarde. Entonces yo ponía en el celular en el temporizador 6 horas. Entonces era mi día. Ponía 6 horas y me sentaba a estudiar y lo prendía. Entonces, no sé, estudiaba 1 hora de corrido o hacía 2 bloques. Y cuando me paraba, lo detenía, pues me iba a hacer lo que quisiera, o sea, no sé, cualquier cosa. Me tomaba los descansos que me gustaran y ya ahí sí volvía. Entonces yo estudiaba siempre hasta que acabara el temporizador. O sea, si estaba vuelto nada, hacía lo que menos me costara mentalmente, pero igual lo hacía hasta así Ujú. exprimirme el jugo. Y había días que acababa rápido, entonces ya será como, pues voy a perder el resto del día. Sí. Esa técnica está interesante, nunca la había escuchado. Y al final de cuentas te vas como con un número, o sea, haces como el mismo, la misma. Ah, y mi pregunta, ¿siempre durante toda la preparación 6 horas fueron? Fue los últimos 2 meses, fue 6 horas los primeros 2 meses, 7 horas el siguiente mes y, e intentaba 8 el último mes, pero ya estaba fundido. Entonces casi siempre fue 7. Ok. Y si, por ejemplo, tú estabas estudiando y no, o sea, como eso de que uno a veces se sienta frente al computador y uno intenta, pero al final no, como que no está haciendo realmente trabajo, ¿lo contabas como tiempo? No, usual, pues si veía videos, sí, por ejemplo. O sea, si estaba viendo un video, sí, pero de resto sí. Si veía que tenía sueño, lo paraba y a dormir. O sea, sí, yo si no pensaba un segundo, o sea, decía, como ya estoy cansado, voy a pararlo, chao. Entonces, Ujú. porque sí, yo sí que hago eso. Entonces yo me quedo viéndolo y digo como, uy, acabé 6 bloques. Y no aprendí nada en esos 6 bloques porque estaba ahí medio dormido. Entonces sé que apenas me da sueño, toca parar y hacer algo más. Como escuchar a tu cuerpo, sí. Pues no tan profundamente, pero bueno, sí. Muy filosófico. Pero, ok, entonces está interesante la técnica, en realidad. Creo que yo no la podría usar. Yo hago algo parecido, pero pues me parece mejor que Pomodoro. Es que yo siento que con Pomodoro uno siempre termina, como que no le funciona por 3, 4 sesiones y después uno en el siguiente descanso como que comienza a procrastinar y todo muere. Pero algo que me gustaría preguntarte es, en general, o sea, si tú comparas preparación de Step 2 con preparación de Step 1, usualmente uno dice esta fue mucho más suave, la del Step 2. ¿Tú sentiste lo mismo? Yo siento que sí, la verdad. Lo que pasa es que a mí me gustan más los temas del Step 1. Entonces el Step 2 era, pues no iría tedioso porque igual son temas interesantes. Pero la del Step 1 era chévere, o sea, era como, wow, miren esta cosa de histología, ush, ¿qué es este vaino? Entonces, mientras que el Step 2 pues era solo clínicas, pura clínica nada más. Entonces, pues es más sencilla. Lo que sí es mucho más agradecida como la preparación. O sea, si uno se clava estudiando para el Step 2 uno, no sé, digamos que si uno estudia mucho un mes para el Step 1, no tengo ni idea, uno sube 5 puntos. Ujú. No sé cuánto uno suba. Si uno estudia mucho para el Step 2 un mes, uno sube 15 puntos. O sea, es mucho más agradecida la preparación. Entonces yo siento que en eso sí es mucho más chévere que la del Step 1. Ok, como que ves resultados más rápido. Sí, 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 hace el trabajo. sí, o tal vez mismos resultados sin tanto esfuerzo. Sí, sabes que yo también sentí eso. Como que aquí yo entendí, de pronto no sea lo más sensato, especialmente considerando esto del pass and fade, ahorita me encantaría hablar eso contigo, pero, pero creo que uno perfectamente podría hacer esto tiempo parcial, o sea, sin aplazar semestre. Esa fue como mi sensación, porque por lo menos yo me di cuenta que en mi, ¿qué? 3 de mis 5 meses,
yo estaba acabando a las 12 del día y el resto de la tarde me ponía a hacer algo de YouTube o a trabajar en investigación o algo así. No sé si tú compartas mi opinión con eso. Sí, yo siento que a diferencia del Step 1, el Step 2 uno podría prepararlo. Ahí sí yo haría un poco más, la verdad. Siento que 4 meses para hacerle solo la Claro. mitad, me gustaría un poco más, la verdad. A mí, personalmente. Pero siento que queda muy bien. O sea, uno podría, no en un semestre duro, porque pues si en un semestre duro, pues sí se va a chupar todo el tiempo eso. Pero en un semestre suave, uno podría presentarle Step 2 en 6 meses, yo creo, y sacar una buena nota. Ok. Y hablemos un poquito de assessments. En el Step 2 no hay tantos, ¿cierto? Ahí están hay cuatro en BMIs y están los dos UL Self-Assessments. ¿Cómo Sí. fue cómo los programaste? ¿Cómo fueron tus puntajes? Llévanos un poquito por eso. Entonces, mi primer NVMe, yo hice todos. Entonces, a mí siempre me gustaba hacerlos todos. Entonces, yo hice los 3 NVMe más los dos de UWorld. Entonces, mi ¿Te, primer te NVMe, refieres todos, inclusive los viejitos? bueno, tiene razón. Todos los que estaban como en la página. No, Ah, ok, ok. no los viejitos, o sea, ya, bueno, no sé qué tan viejos sean, pero pues no sé, no son los viejitos. Eh, inclusive los actuales se sentían muy viejos muchas veces. Mm, Entonces hice el 7 primero, 2 meses antes. Uy, sí, me fue terrible. Pues para lo que yo esperaba. O sea, yo estaba, pues yo nunca bajé mi más bajo en el Step 1. Yo tuve mucha suerte y fue 2.44. Y fueron los mm, primeros. O sea, yo estaba súper feliz cuando me salió. Entonces yo me claro. acuerdo que hice, fue el 7 y saqué 2.31. Y yo hice 2.31 y dije, no, me tiré este examen. Debía Y haberlos eso fue pegado. 2 meses después de ya haber estudiado, ¿cierto? Sí, entonces Ok. saqué 2.31. Entonces Y, dije, uy, no, terrible, terrible. Y yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, no, pues voy a seguir dándole. Y si veo que sí está muy grave, pues no lo presento ahorita. Y ya, pues en ujú. mi caso no tenía O por sea, qué no lo habías presentarlo. comprado todavía. No, no, y no lo había comprado. Curiosamente lo compré muy encima, o sea, lo compré 3 semanas antes. Mm, Entonces, no me hubiera gustado comprarlo tan encima, pero finalmente así se dio. ok. Entonces lo presenté, le envié mi 7, 2.31. Entonces dije, uy, pues bueno, pues tocó. Entonces estudié un mes más, vi cuáles fueron mis errores, ahí mejoré, pues sentí que mejoré. Y ya ahí sí en el siguiente fue el UWorld 1, fue un mes antes. Y ese sí fue 2.68, creo, sí, 2.68. Entonces ya estaba Altísimo. feliz, yo ahí Claro. estaba, sí, o sea, yo pocas veces he estado tan feliz de un self-assessment porque dije, no, soy un genio, en un mes mejoré, pues. Entonces, claro, ya salí A súper sacar feliz, 300. ya salí súper feliz como, uy, pues, pero ni siquiera porque quería o sea, mi meta era sacar lo mismo que el Step 1, la verdad, no, Ujú. no quería sacar ni más ni menos. Eh, entonces saqué eso y dije, uy, no, presento ya. Pero dije, no, pues me puse 4 meses, voy a hacer los 4 meses. Entonces luego a las 2 semanas presenté, creo que fue el NVMe 6, que saqué 2.65, entonces ya estaba como más tranquilo. O sea, ya mejoraba también en los NVMe's. Luego fue el UWorld 2, que fue 2.68, y luego fue el NVMe 8, que fue 2.71. Ese fue como 10 días antes. Sí. Y ya, pues ahí sí el step. ¿Tomaste el Free 120? Eh, sí, los viejos, el viejo y el nuevo. Bueno, no sé, en su ¿Y cómo momento te había uno fue? nuevo. Dime, Santi. ¿Y cómo te fue, Santi, con esos? En el viejo creo que saqué 92% y en Ujú. el nuevo sí fue como 83, 85. Ok. Ese nuevo, es que yo nunca he entendido, ¿ese nuevo es el nuevo que le va a aplicar los cambios después del 11 de noviembre? ¿Es ese nuevo? Porque Pues cuando yo me metí a la página estaban como esas opciones, como toma este si vas a presentar el step después del 11 de noviembre o toma este si vas a hacerlo antes. ¿A eso te refieres o a qué es lo que te refieres? sí, a eso. Es que se supone que el step se estaba pareciendo mucho al nuevo, especial a la gente que lo ha tomado. Entonces Ujú. dije, pues, voy a hacer el nuevo también. Así sea que sea después del 11, dije, no, pues le voy a dar la oportunidad. Ok, perfecto. Entonces, listo. Eso es en cuanto a assessments.
Y espérate, Em, paréntesis, antes que me da curiosidad, ¿cómo fueron los tuyos? O no sé si tomaste o si no tomaste. los míos, sí, yo ahí mismo salí del Step 1, a los 2 días tomé el Sí. Step, el NVMe 7, porque en ese momento estaba gratis, entonces yo dije, tengo que aprovechar esto. Uy, yo Y también lo lo cogí como tomé. línea de base. Sí, Entonces saqué, creo que 236, puede estar mal. O sea, sí, creo, y no sé si para este momento ya está el video del Step 2, pero ahí aparece el dato de cuánto saqué exactamente. Pero más o menos fue por ahí. Y después de eso, realmente yo comencé a ver y dije, no quiero, o sea, no quiero pagar más plata por los NVMe's, porque son caros, ¿no? Valen como $60. sí, Entonces los hice offline, los hice como faltando, ¿qué? Ponle que 2 meses y un mes. sí, En ambos, pues uno hace la corrección, ¿no? Uno le dan el porcentaje de correctas y uno, hay como en Reddit unas páginas ahí sí. secretas que uno le dicen multiplíquelo por tanto y eso le da su puntaje. Según esas páginas yo sacaba 267 y 263, una cosa así. Sí, Entonces, como que bien. sí, Eh, y en los U-World, en el U-World Self-Assessment 1, saqué 264 y sí, ahí me asusté un poquito porque uno siempre tiene la idea de que estos sobreestiman el puntaje. sí. Entonces yo dije, no, pucha, si eso significa o sea, si eso sobreestima, significa que mi puntaje está como por los 250. Y pues eso no es un mal puntaje, no es por desagradecido, pero yo también tenía por lo menos la meta de equiparar mi puntaje del Step 1. Sí. Entonces ahí me comencé a preocupar un poquito. Pero nada, el último que hice, el 2, el Evo Self Assessment 2, saqué 270. Yo con ese puntaje ya quedé dichoso, porque nunca había roto esos 270. Entonces yo dije, como que eso me dio un poquito de esperanza. Pero, pero bueno. Y lo otro que quería preguntarte era, ¿qué dificultades viste durante el proceso? O sea, ¿cuáles fueron los puntos que más te costaron, ya sea de temas, ya sea como de formato general del examen, ya sea, por ejemplo, como para darte un ejemplo, yo al principio me costaba lo largo que eran las preguntas. O sea, eso fue algo que constantemente me daba trabajo porque como que yo me perdía mentalmente en la lectura o se me olvidaba lo que están diciendo arriba. No sé si tú tuviste algo así parecido durante tu preparación. Pues yo creo que tuve harto, Santi. Pues ahí como paulatinamente, pues primero yo llegué, es que uno llega con la mentalidad del Step 1, pues uno no tiene nada, pero pues uno se estrella a veces con muchas cosas. Yo en el Step 1, pues bueno, nunca me sobró 25 minutos, como tú, que eres un genio, obviamente, pero me sobraba siempre 10 y yo esos 10 era ahí mirando el techo. Yo nunca lo enviaba antes, yo siempre mirando el techo como si lo enviaba antes, me iba ¿Tú mal. nunca lo enviabas? Yo nunca lo enviaba antes, o sea, ni siquiera un segundo antes. Yo veía el tiempo como, Santi, ¿por qué? yo lo veía ahí Porque como, eso se acumula tu tiempo de descanso, ¿no? sí, pero es que es una maña re estúpida, pero yo tuve siempre esa maña. No sé, de los 10 bloques que envié en UWorld, antes, en los 10 me fue mal. Entonces Ah, dije, es una señal divina, no voy a volver a enviar jamás un bloque. Entonces, así quedó. Y así hasta el día de hoy, hasta el Step 2 yo era mirando el tiempo. Ya. no, no te creo. Entonces, esa fue una maña muy chistosa, pero sí es una maña mía. Pero claro, el tiempo, mi primer bloque, el Step 2 no sé, yo acabé, bueno, no acabé, o sea, las últimas 6 preguntas fue leyendo la última frase y decir, me suena que es la B, me suena, me suena, me suena, me suena, y se fue. Pero Sí. sí, el tiempo pasa a ser mucho más, no sé, como exigente. No sé si Mm, es que las preguntas son más largas. Yo siento que son más largas, pero no, sí, no sé si son más largas. ahí me hiciste pensar en una cosa y muchos me han preguntado eso. Hay gente que toma el Step 2 antes del Step 1, especialmente los IMGs. Los IMGs, como la gran mayoría de universidades, tienen como un fuerte componente clínico. Todo el mundo piensa, uno debería hacer primero el 2 antes que el uno. ¿Tú qué tanto crees que eso es cierto? Pues la verdad, yo pienso, Santi, que pues no, no podría dar un porcentaje, pero sí hubo un número importante de preguntas que tal vez no son exactamente el Step 1, pero sin duda el conocimiento del Step 1 ayuda. O sea, sí hubo una, o sea, a mí me salió una en biología, o sea,
eso es imposible que salga en química, que a alguien se le ocurra preguntar eso. Entonces, había unas que sí eran puro Step 1, pero en general sí fue útil. A mí se me hizo útil presentar primero el 1 y luego el 2. No sé tú qué piensas. Sí, total. A mí yo lo sentí muy, o sea, yo sentía que había preguntas calcadas, tal cual calcadas. Y no sé a ti, pero pucha, yo no sé si es solo fue mi examen, pero yo, honestamente, por bloque me salían unas 4 preguntas de inmunodeficiencias. Así, tal, o sea, todos los bloques yo era, pucha, solo me salían inmunodeficiencias, puras inmunodeficiencias. Entonces, haber hecho el Step 1, nada, 4 o 5 meses antes del Step 2, para mí fue súper, súper útil. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer un buen Step 2 sin el Step 1, pero creo que uno le quedaría más difícil. Ok. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría compartir, hablar, consejos, cosas que te hubiera gustado cambiar, algo, lo que sea, acerca del Step 2 o del Step 1 que nos quisieras compartir? Pues yo creo que del Step 2, lo que más, si bien lo leí, o sea, es importante que uno se lo digan harto, que no importa, o sea, la relación, no hay asociación entre qué tan bien o qué tan mal uno se sienta y cómo le fue en el examen. O sea, hay gente que le va a ir terrible y le va a ir muy bien y se va a sentir muy bien, y lo mismo al contrario, hay gente que gente que se va a sentir muy bien y le va a ir muy bien, hay gente que se va a sentir muy mal y le va a ir muy mal. O sea, simplemente no hay una asociación. Yo creo que eso es lo más importante porque, o sea, yo me sentí horrible, entonces, y sé que Santi por lo menos, estoy seguro que no se sintió de lo totié, saqué un 2.72, ya, o sea, pónganme la firma que esté entre 2.70 y 2.72, y bueno, eso sí, Sí, total. Yo me acuerdo que cuando salimos de ahí, yo te escribí como, bueno, para hacer la entrevista, yo no sé, y te sentí toda chantado. Yo juré que tú estabas pensando que te lo habías tirado. Y luego me llegas, no, 170, y yo, es típico. Santi siempre. no, sí, Pero ya hasta, y será que, como, será que le escribo a Santi y Santi lo vio totear, como, pero es que yo me sentí no, muy mal. pero es que siento que uno, o sea, yo cuando salí, yo dije, lo pasé, o sea, porque, o sea, si a mí me hubiera llegado el resultado de que no lo pasé, eso me hubiera sorprendido mucho. Pero, por lo menos lo que yo sentí es, listo, lo pasé, pero no sé con cuánto. O sea, si me llegaba un puntaje diciéndome 250, yo hubiera podido decir sí. O sea, existe esa posibilidad. O sea, como que, porque es que lo que tú dices, hay preguntas que uno se las sabe, pan, Sí, pero yo diría que puede llegar incluso hasta un 50-40% en donde uno dice, creo que es esta. sí. Entonces, eso creo que es buen consejo para los que se sienten así después, que son todos. Entonces Santi, no sé si tienes algo más que decir. Bueno, yo creo que otro consejo es que sí esperen que, o sea, el Step 2 puede ser muy distinto a, o sea, tal vez el estilo de las preguntas, esperar como, no esperar que es igual. En Sí. especial es considerablemente distinto a los NBMIs. Yo no sé si, o sea, los NBMIs parecen escritos para otro examen. No sé si a ti te pareció lo mismo, pero los NBMIs eran súper concretos, eran como, o sea, las viñetas eran súper cortas, pues comparado con el examen real o comparado con UWorld, las viñetas eran, sí, o sea, a mí sí me sobraban 15 minutos, pues, y lo mismo, imagínate 15 minutos mirando el tiempo como, uy, van 14. Entonces, yo creo que eso también es importante, o sea, saber que el examen es un poco distinto y que no se estresen, pues dar lo mejor de uno. Perfecto, Santi. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por las 2 entrevistas que nos diste. Creo que van a ser un hit. Entonces, nada, Santi, mucha suerte en todo lo que sigue y esperamos tenerte aquí en el canal cuando pases a residencia. No, muchas gracias, Santi. Espero vernos allá otra vez.